Cuento número 13. Lluvia de sangre. Durante la lluvia, María le gustaba mucho mirar por la ventana de su ático, desde el cual podía mirar todo el pueblo. Ella sufría de una enfermedad muy difícil de llevar, una niña de 13 años con cáncer terminal. Era muy complicado para sus padres y para ella. María logró observar desde su ventana una nube muy extraña que nadie más vio. Era una nube muy grande de color marrón, parecía ser una nube de humo, pero María la vio bien y pudo ver que se trataba de una nube como ninguna antes vio. Ella no se asustó, pues pensó que solamente era una nube irradiada por alguna fuente de luz solar, así que nuevamente volvió a recostarse, cansada por la poca actividad que hacía. Estaba muy mal, dormía mucho durante el día, y las pocas cosas que comía, su cuerpo las rechazaba, por lo que se encontraba desnutrida. Su situación era muy difícil, ella tenía claro que podría morir en cualquier momento, así que siempre antes de dormir pedía por su alma, y que si moría, lo hiciera sin dolor alguno. Al cerrar los ojos, pensaba que podría ser su último respiro. Al despertar agradecía mucho por ser una nueva oportunidad de seguir disfrutando de la vida. Sara, su mamá, la atendía lo que podía. No era fácil para ella ser madre soltera y tener 2 empleos para poder sobrellevar los gastos de su hogar. En ocasiones debía ausentarse durante todo el día y toda la noche. Al hacerlo, ella solo pedía poder volver a ver a su hija con vida. Al llegar a su hogar y ver despierta a su hija, lloraba de alegría al ver que aún estaba. La niña se quedaba con su abuela Rita, pero ella no le prestaba mucha atención a María, por lo que muchas cosas la niña debía hacerla sola. Lo único que hacía su abuela, aparte de tomar mucho y mantenerse ebria todo el día, era la comida para ella, pero la niña no podía comer mucho, así que la comida que hacía para María duraba hasta una semana. Sara se sentía frustrada. ¿Qué pasaría si un día llegaba y su hija no estaba más con ella? La idea le causaba muchas lágrimas. En su trabajo nadie la trataba mucho por su estado de ánimo, no tenía con quién desahogarse, era una mujer muy solitaria. Una sola persona en su trabajo la trataba, Rafael, uno de los encargados de la limpieza, un hombre entrado en años, un hombre amable, que a pesar de estar jubilado hace muchos años, seguía trabajando por el solo hecho de no quedarse haciendo nada. Su salario no lo necesitaba, por lo que le daba la mitad del dinero ganado a Sara, pues sabía de sus problemas económicos y quería calmarle un poco esa angustia. Al principio fue difícil, pero Sara comprendió que él lo hacía por cariño, así que muy apenada lo aceptaba. La otra parte del dinero lo usaba para ayudar a pagar el tratamiento de la niña, pues era muy costoso y él sentía que al hacerlo la niña podría seguir viviendo un poco más. Él se sentía responsable por ellas y ellas a su vez le agradecían con muchas oraciones. Cierto día, el clima amaneció muy extraño. Una nube de color rojizo como la que días pasados había visto María desde su ventana, se puso por encima del pueblo. De repente comenzó a emanar un olor muy extraño, como el del hierro fundido. Muchos culparon de esta nube a una de las empresas que se encontraba cercana al pueblo, una fábrica de metales industriales, la cual emanaba mucha contaminación. Incluso muchos culpaban de las enfermedades a esta empresa, la cual no hacía caso a ninguna de estas acusaciones. La nube duró por varios días en el pueblo. Los medios de comunicación llegaron al pueblo. Políticos y demás entrometidos llegaron a dar palabras de ánimo a la gente, prometiendo mucho y cumpliendo poco. Era un circo mediático la nube de color rojo. Ambientalistas llegaron de la capital y comenzaron a hacer sus acostumbrados análisis basándose en nada y diciendo cosas que salían de su imaginación. Otros incluso llegaron a decir que era el juicio final. En fin, mucha gente que ayudó poco. Los habitantes del pueblo solo reía de todo esto, llamando locos a todos los que fueron a ver esta clase de cosas. Otros incluso aprovecharon para hacer algo de dinero CPM, cosas tontas como fotos y artículos referentes a la nube de color rojo. Pasados varios días, la nube así como llegó se desapareció. Los medios y toda la gente que llegó al pueblo se fueron así como llegaron, sin nada ni tampoco ninguna explicación. Los habitantes del pueblo veían cómo se habían convertido en noticia por un día, y asimismo todo había terminado. María vio a lo lejos como una nueva nube se acercaba. Pensó que nuevamente vendrían personas a invadir el pueblo, así que decidió no prestarle atención a nada, pero esa vez fue diferente. Al ir a dormir esa noche, sintió algo, una corazonada, un palpito de que algo sería diferente. Ella pensó en que moriría esa noche, así que preparó todo, tomó una carta que había escrito y la puso cerca de ella, pues quería que su mamá la viera al verla muerta en su cama.
Asimismo tomó un escapulario que una enfermera le había dado en una de sus tantas visitas al hospital y lo tomó en sus manos, y puso una vela de color amarillo en la mesa de noche con un vaso de agua para bendecir su alma al irse de su cuerpo. La niña rezó y pidió que si era la noche, no sufriera, y ella quería que un ángel viniera por ella. Al terminar de rezar, derramó unas lágrimas. Por pensar que era su último día, le agradeció mucho a Dios por haberle dado tantos días de vida. Después que los médicos le habían dicho que no llegaría a los 10 años, le agradeció por la naturaleza, por los animales y por todas las personas que conoció, y por último le pidió que le diera fuerza a su mamá para que sobrellevara su muerte. Dicho esto, ella se durmió. Lo que no sabía es que Dios no estaría ahí esa noche. Un ruido estrepitoso despertó a la niña a la mitad de la noche. La niña no entendió qué era lo que pasaba, parecía que había una tormenta. Vio que la vela que había prendido estaba agotada, la carta estaba en el suelo y el rosario que tenía en sus manos estaba destrozado y la mayor parte de él estaba esparcido por todo el piso de la habitación. Se asomó por la ventana, y lo que vio la dejó sin respiración. A través de la ventana vio a todo el pueblo cubierto de sangre, de la enorme nube roja que estaba sobre él, vio cómo caía sangre esparciéndose por todas partes, la gente cubierta de sangre corría y gritaba por todas partes, los truenos caían sin parar, alumbrando todo y destrozando todo lo que tocaban. Era una escena dantesca. Vio a su mamá cubierta de sangre y caída en la calle, veía cómo las personas pasaban por encima de ella mientras corrían. Era una escena dantesca ver a su mamá muriendo en la calle. El caos era enorme, los ruidos de la gente gritando ocasionaban que quedara sorda. Ella solo veía cómo la nube se posaba en el pueblo y no se desvanecía. Antes parecía tomar más fuerza y la sangre caía con más intensidad. La gente comenzaba a cambiar de repente y algunos bebían esa sangre. Los incendios ocasionados por los truenos hacían una escena perfecta sacada del infierno. María pensó que había muerto y que había llegado a este sitio por algún motivo. Ella no podía llorar por el shock que tenía al ver esta escena. Un hombre en particular llamó su atención. Se encontraba bastante lejos, vio cómo este ser se comía a las personas, al parecer disfrutaba de ellas, vio cómo tomó a Rafael y sin mediar palabra lo comió. Al morder su carne, el anciano gritaba de dolor, vio los ojos de este ser estaciándose al comer a Rafael. De repente este ser, desde lo lejos, vio a María en la ventana, la señaló y comenzó a saltar por los techos de las casas. Cada salto lo acercaba más a María. La niña se quedó quieta, llena de miedo. Vio cómo este ser que antes estaba lejos ahora se encontraba frente a ella. Este ser la miró, con una sonrisa macabra en su rostro. Un solo salto lo separaba de la ventana de María. Ella cerró la ventana pensando que esto lo detendría. El ser saltó y cayó en la ventana de María. Comenzó a golpearla y llamándola la seducía a abrir la ventana, diciéndole que ella estaría mejor con él, que al comerla no tendría más dolor, que al comerla no tendría más preocupaciones. La lluvia de sangre era solo el aperitivo de una vida placentera. María lloraba con miedo, lloraba con dolor de saber que hiciera lo que hiciera el ser estaría esperándola para también comerla. Esperó unos momentos, y al no sentir a este personaje macabro, se incorporó, pero vio a este ser mirándola por la ventana, esperando que ella abriera. Ella se paró frente a la ventana, y pensó que al abrir el ser se abalanzaría sobre ella, y respiró profundo. El ser la llamaba con la mano, y ella decidió abrir la ventana. Al abrirla vio cómo este ser estiró su mano para alcanzarla. María cerró los ojos, esperando la muerte, pero la mano lentamente le acarició el rostro, sus mejillas y su frente. Luego se fue dejándola sola en esa ventana y ante esta escena dantesca, ella gritó muy fuerte y luego de eso se desmayó. Al hacerlo, María se despertó de su sueño muy agitada y al lado de ella estaba su mamá, leyendo la carta. Con lágrimas en sus ojos, Sara la abrazó muy fuerte, y las dos lloraron, María por su sueño, y Sara por la carta que había leído de su hija. Al llegar la mañana, María estaba muy ansiosa por el sueño que había tenido la noche anterior. Se asomó a la ventana de su casa, y cuál fue su sorpresa al ver nuevamente la nube de color rojo sobre la ciudad. Nuevamente el olor metálico se hacía presente en el aire. María se asustó mucho. Su mamá Sara tenía el día libre de sus labores y quería pasar el día con su hija. Ante la situación que se presentaba en el pueblo, decidió quedarse en casa con su hija, donde disfrutarían al máximo el día, pues no siempre tiene la oportunidad de estar todo el día con su hija. Su abuela no estaría en casa, pues estaba de viaje con algunas amigas, así que sería muy bueno el día con su hija.
María estaba nerviosa, pero al ver a su mamá, se sintió mucho mejor. Las dos compartían, reían, jugaban y comían de manera agradable, pasando un buen momento. Estaban muy felices, cuando la tormenta comenzó y María se estremeció, como nunca lo había hecho. Un fuerte trueno sonó, la casa se iluminó, y el golpe estalló tan fuerte que los animales salieron corriendo de la ciudad. La ciudad veía como una fuerte tormenta comenzaba con truenos enormes y aunque no caía lluvia sí era peligrosa la situación. María tomó de la mano a su mamá muy fuerte, Sara la miró con miedo en sus ojos, y la lluvia comenzó a caer. La lluvia que caía era de color marrón, María pensaba que era sangre, y comenzó a llorar. Sara vio el miedo de su hija y comenzó a cantarle una canción de cuando era una bebé. María la escuchó y se sintió más calmada, pero vio algo inusual, la lluvia que caía, quemaba lo que tocaba, ocasionó un incendio en las casas que tenían techo de madera, de a poco el pueblo se llenaba de fuego. María se asomó por la ventana mientras que Sara resguardaba bien su casa, que era en un edificio por lo que las llamas no podrían alcanzarlas. Por la ventana María veía cómo la gente se quemaba en las calles, el olor a metal era cambiado por el olor a muerte, a carne quemada, ácido. El olor hacía llorar los ojos de María, o quizás lloraba por lo que estaba viendo, como su pesadilla se hacía realidad. De a poco la gente caía, muriendo en las calles. Rafael llegó a la casa de Sara y María para ver si estaban bien. Al llegar María lo abrazó muy fuerte, como no queriendo que se vaya. Sara vio que estaba algo quemada su ropa por lo que le dio algo para cambiarse, curó sus heridas y solo esperaron. Escuchaban la gente gritar en las calles, de manera dolorosa, muchos murieron en las puertas de sus casas, todo el pueblo entró al infierno. La tormenta seguía cayendo sin misericordia por todo el pueblo. Los animales habían tenido la fortuna de escapar, pero los pocos que no lo hicieron, se quemaban hasta morir. Las personas veían cómo su piel se derretía, de manera rápido, muchos murieron desollados por la lluvia. Del hermoso pueblo ya no quedaba nada. Sara, Rafael y María, estaban bien resguardados, nadie sabía lo que pasaba ni cuánto tiempo duraría. La gente moría de manera infame en las calles, dejando huérfanos y personas heridas. Un último trueno retumbó en el pueblo, y la tormenta cesó, la nube desapareció, y el sol nuevamente iluminó el cielo. Al terminar la tormenta, Sara y Rafael miraron por las ventanas lo sucedido. Muchas casas se quemaron por esta lluvia, solo quedaban restos de sitios muy emblemáticos, como el restaurante donde María celebró sus 7 años. La iglesia del pueblo quedó destruida y muchas personas que buscaron allí su refugio eran solo restos calcinados. Muy pocos sobrevivientes quedaron, en realidad solo 20 personas de cerca de 1200 que habían en el pueblo. María no sabía qué hacer, y las cosas se pusieron peor. Cuando María comenzó a convulsionar por culpa de su enfermedad, Sara estaba desesperada, pero Rafael la calmó. Se aventuró a salir a la calle, le ordenó que no le abriera a nadie, que él iría a buscar algún medicamento para ayudar a la pobre niña. Le dio un beso en la frente y salió en busca de un medicamento. Pasadas unas horas, Rafael volvió herido, pero con un medicamento para la niña. Mientras la niña descansaba después de recibir el medicamento que la hizo dormir, Rafael le contó a Sara lo que había ocurrido. Al salir del edificio, se sentía un olor muy fuerte a hierro fundido, por lo que tuvo que arrancar un pedazo de su ropa para poderse tapar la nariz y la boca. Al ir caminando, vio cómo habían personas aún vivas pero quemadas por la lluvia. Las personas seguían quemándose aún, el olor era fétido y pestilente. Por poco pierde la conciencia por esta situación tan aterradora. Se reincorporó y continuó su viaje. Al llegar a la farmacia, vio cómo las personas sobrevivientes se llevaban todo lo que podían en un saqueo general. Al ver que no podría hacer mucho, fue al hospital, el cual en su gran mayoría se había quemado también, así que muy pocos médicos habían quedado. La sección de cirugías y recuperación era la única que quedaba, por lo que entró por las partes quemadas. Al entrar, con horror vio como muchos médicos habían muerto quemados, pacientes y personas del común habían quedado carbonizados. La escena que más le había impactado era la de una mujer que había abrazado a su pequeño hijo, y el niño había quedado quemado por la mitad que había quedado por fuera de los brazos de su mamá. Fue una horrible escena. Luego de ello, encontró la zona de la farmacia, pues el letrero fue lo único que quedó sin quemarse. Al entrar, gran parte de los medicamentos habían quedado quemados, muchos otros destruidos por el intenso calor.
encontró varios medicamentos para pacientes con cáncer, así como algo de morfina y algo de pastillas, las cuales tomó todas, y las metió en una bolsa. Al salir del hospital un grupo de gente quemada comenzó a atacar a personas sanas. Algunos quemados pedían que fueran atendidos por los pocos médicos que aún quedaban. Rafael fue atacado pensando que era una persona que quería entrar al hospital. Como pudo se quitó a estas personas de encima y pudo salir de ese lugar. Recibió algunos golpes pero pudo cuidar su preciado tesoro. Al regreso, vio con preocupación que otra nube muy parecida a la que había acabado con el pueblo, estaba acercándose lentamente al pueblo. Le preocupaba que nuevamente otra tormenta se acercara al pueblo. Sara comenzó a llorar, pues sabía que el edificio había resistido, pero no sabían si tendrían suerte con otro ataque de nube roja y la tormenta. María nuevamente estaba dormida, y tuvo otro sueño particularmente escabroso. Nuevamente María despertó tras un horrible sonido de un estallido. Al parecer parecía que un trueno había caído justamente en el techo de su apartamento, lo cual la hizo estremecer. María se despertó pero no se pudo levantar, el miedo la invadía. María sentía que alguien la estaba observando desde la oscuridad de su habitación, su respiración le fallaba, ella sentía como unas manos le sostenían las suyas, impidiendo que se levantara. Al gritar lo que pudo, pues su voz no salía con facilidad, las manos la soltaron, y una risa se escuchó por toda la habitación. María logró levantarse, pero no podía mantenerse en pie, pues su cuerpo estaba muy lastimado. Como pudo, arrastrándose, se acercó a la ventana. Al asomarse por ella, vio nuevamente la lluvia de sangre cayendo por todo el pueblo, pero esta vez, mucho más fuerte. Las gotas parecían piedras destruyendo todo el lugar. Donde caía dejaba una enorme marca en el piso, rompía las ventanas, mataba a las personas. Era una imagen dantesca, como la lluvia de sangre caía sin cesar en todas partes. Ella escuchó como en el techo caía la lluvia. De repente, sintió un sonido particular, el techo comenzó a crujir. Ella vio como el techo comenzó a desmoronarse, y una de las gotas de esa lluvia comenzó a romper el techo. La lluvia comenzó a entrar en la habitación de María, rompiendo todo lo que encontraba, la cama, los espejos, el piso, todo el apartamento se rompía a pedazos. María comenzó a gritar. La lluvia caía en todo el apartamento, y María vio con horror cómo todo se destruía. La lluvia comenzó a golpear en María, pero a diferencia de todo lo demás, a María no la golpeaba tan fuerte, y cuando la lluvia la tocaba dejaba de ser sangre, se convertía en agua. Ella en una de las esquinas vio al mismo ser de sus sueños anteriores. María lo vio con un rostro amable, ella lo miró con miedo. El ser le ofreció su mano nuevamente, ella sin pensarlo la tomó y el ser le dio un beso en la mano, y le dijo que pronto se verían y que estos mensajes eran para advertirle. Al decir esto la tomó alzada en sus brazos y se acercó a la ventana de la habitación que seguía siendo destruida por la lluvia de sangre. Al llegar al borde de la ventana, la dejó caer desde lo alto de la cornisa. María se despertó sobresaltada y llorando de su sueño. La habitación estaba a oscuras, Sara y Rafael no se encontraban cerca de ella, por lo que María se asustó, se levantó de la cama, y asustada miró por la ventana. La noche estaba sobre el cielo del pueblo, el cual estaba desierto por la tormenta ácida que destruyó todo días pasados. Al despertar María vio que todo estaba en silencio, pero solamente el sonido de los truenos se acercaban desde la distancia. Un trueno muy grande alumbró todo el pueblo de una sola vez, lo cual hizo que María gritara. Pero Sara no llegó a ella. María comenzó a pensar que algo malo había pasado, así que decidió salir de la habitación. Al salir vio que todo estaba muy desordenado, vio una sombra salir rápidamente por la puerta, lo cual la asustó mucho. Al dirigirse a la habitación de Sara por el camino encontró a Rafael muerto. Al parecer alguien lo había golpeado muy fuerte en la cabeza, ocasionando que su cráneo se despedazara. María comenzó a llorar, no sabía qué estaba pasando. En su mano tenía una pequeña caja al parecer con medicamentos. María por la oscuridad no pudo ver de qué se trataba, así que lloró por él. Lo miró con tristeza y cerró su único ojo, pues el otro por la golpiza propinada ya no se encontraba en su rostro. María le dio un beso, y siguió su camino. Al llegar sintió un olor que recordó de su sueño, el olor a muerte y sangre. María abrió la puerta lentamente, y su madre estaba en el piso, con sangre a su alrededor, parecía estar muerta. Al acercarse al cuerpo de su mamá, María la vio con los ojos abiertos. Al moverla vio como de su pecho salía sangre.
al parecer la habían apuñalado varias veces hasta causarle la muerte. María comenzó a llorar y a gritar por su mamá. De repente sintió que su madre se movía, pudo mover uno de sus brazos y acarició a su pequeña hija, luego la miró y desfalleció. Esta vez se había muerto, María se había quedado sola. De repente una fuerte tormenta comenzó a caer nuevamente en el pueblo. Esta vez la tormenta fue mucho más fuerte, así como la había soñado María. El pueblo se sumía en un infierno, todo lo que la lluvia tocaba, todo lo destruía. María, abrazada al cuerpo de su madre, veía como el lugar donde vivía se destruía de a poco. La lluvia caía en todos los lugares de la casa. Una de las gotas tocó a María y sintió como el ácido le rompía la piel, y quemaba hasta sus huesos, pero María no se movió. Así la lluvia cayó sobre ella y el cuerpo de su madre. No le importó el dolor del ácido que las carcomía. Luego de unas horas, todo terminó. El pueblo y el resto de sus pocos habitantes ya no existían, incluso la pequeña María, que soñó con esto y no lo pudo evitar. Luego de muchas investigaciones, se demostró que la empresa cercana al pueblo había sido la culpable de este atroz suceder. Los trabajadores y los dueños fueron condenados a prisión y a una millonaria indemnización. De igual manera se ordenó destruir la empresa, y toda la zona fue declarada como zona de catástrofe. Todos en el país recordaron esta tragedia, la cual condenó a muchas personas, pero de igual manera, no se pudo prevenir. Al pasar por la vía que rodea el pueblo, se pueden ver sombras de las personas que vivieron allí. Por lo general se ven como si aún estuvieran allí, viviendo su día a día, y en especial una niña que se puede ver, observando el paisaje por una casa, que apenas quedó en pie, desde donde saluda a todos los que la ven. Una niña con síntomas de enfermedad, pero la cual siempre sonríe. La gente no sabe quién es, y nadie se atreve a entrar en ese pueblo abandonado y destruido, por una nube que apareció en un sueño, algo que nos advierte que no tomemos los sueños a la ligera, ya que nos dan un aviso de lo que podría llegar a pasar algún día. Si los ignoramos, llegaríamos a sufrir las consecuencias.